protección de madera. De Así que, Coquimbo, los Viking 5, ahí, ¿no? Para el ritmo, para el fin de semana, bien. Rodrigo, muy buenas tardes. Como siempre hola. con nosotros. Te Alessandro decía que, Betancourt, nuevamente también. Había estado Alessandro con nosotros. Gusto saludarlo, Alessandro. pues sí, también agradecemos a los que nos acompañan, ¿no es cierto? En cada reunión también están con mes a mes en Juan cada uno Francisco, de muy los buenas temas de tardes. protección y decoración. Entonces, ¿arrancamos nomás? Ok, arrancamos para, Perfecto. bueno, junto a Margarita, junto a Sergio, damos la bienvenida a todos nuestros maestros y maestros de primera. El tema de hoy en mayo es protección de madera. Recordar a nuestros maestros y maestros de primera que esto nos permite reunirnos, ¿cierto? Compartir capacitaciones, testimonios, hay preguntas, ¿cierto? Y esto nos sirve también para que puedan seguir participando. También recordar que un tiempo estábamos buscando en CIPA el A rey Claudia, y muy la buenas reina. tardes. Y obviamente ya anunciamos que tenemos rey y reina. Fíjate, coincidió justamente con la creación del rey, mira. Claudia Torres de San Bernardo y César Maldonado de Concepción. Son nuestros rey y reina. ¿Qué te parece? Así que para todos ellos, digamos, unas felicitaciones y que sigan, ¿cierto?, acompañándonos en CIPA. Como decíamos, proteger y a la vez embellecer la madera. Los productos de CIPA, marca líder en todo lo que es protección, tanto en el hogar, en la construcción, con diversos productos. Cuando pensamos en la madera, pensamos en ese material que nos sirve para construir los espacios habitacionales, ya sea al exterior, ¿cierto?, en terrazas, en pérgolas, en fachadas, y también los espacios interiores, ya sea en los muros, en los cielos, también en el piso, los elementos decorativos como una mesa, una silla, puertas, la escalera. Es decir, estamos construyendo con madera. Y obviamente Chile es un país de madera, por lo cual debemos aún ser, compartir justamente esto, cómo proteger, cómo embellecer, cómo dar el valor agregado a la madera. Y nos vamos a encontrar con varios tipos de madera. Maderas blandas, ¿cierto? Unas maderas duras como el roble, el nogal. Nativas, ¿cierto? Cedro, ciprés, olerce. Y obviamente lo que son tableros y maderas prefabricadas, que se están usando ampliamente en la construcción. Son fáciles de instalar, pero estas tienen que ser protegidas especialmente si están expuestas en zonas húmedas o a la intemperie. Nos vamos a encontrar con aglomerados, ¿cierto? Con aglomerados chapados, ¿cierto? Algunos contralaminados, de fibra, etcétera. Ahora, estas maderas, ¿de qué las estamos protegiendo? De los agentes contaminantes, como la humedad ambiental, como la condensación interior, como las filtraciones y la radiación solar. Que si no los protegemos, estas se van degradando y tornan ese aspecto grisáceo, y lo que queremos es justamente prolongar la vida útil de la madera. A ello utilizamos barnices, stain, pinturas. ¿Y de qué están compuestos estos principalmente? De un pigmento, de una carga que le da el color, que le da el poder cubritivo, el relleno. Hay pigmentos que son translúcidos, como los barnices y los stain, y hay pigmentos que son a tono lleno, como las pinturas. Y resina que le da las propiedades. De ahí nuestros maestros y maestras se recordarán que en otros capítulos hemos hablado de esmaltes al agua, de látex, de llantes acrílicos, porque están hechos en base a resinas acrílicas. Hoy estamos presentando productos en base a resinas acrílicas, como el barniz marino, como el Cipacor, como el esmalte sintético, como el óleo brillante, o resinas de poliuretano, como algunos vitrificantes que vamos a ver para pisos, o resinas de nitrocelulosa, como los selladores y lacas que son a la piroxilina, y aditivos que le dan ciertas cualidades. Ahora, esta composición de pigmentos, de resina, cierto aditivo, hace que en la variación tengamos productos con terminación brillante o terminación semibrillo o satinado, mayor contenido de resina, más brillante, o terminación más mate con menor contenido de resina. Que cada uno tiene distintas cualidades, ojo con eso, cada uno tiene distintas propiedades, características, y eso lo hace único con los tiempos de secado, con los tiempos de aplicación, las terminaciones con el brillo. Así como podemos ver productos que dejan una terminación a tono lleno, como vemos a la izquierda, que cubre completamente la veta de la madera,
o bien terminaciones a tono translúcido, que destacan la veta incluso, que puede ver uno la veta de la madera, cuando son los barnices o los stain. Lo vamos a encontrar con productos que forman película, es decir, una barrera que va a proteger, ¿cierto?, de la humedad, va a dejar una superficie limpiable, una superficie con brillo. O nos vamos a encontrar productos como el Cipacor, que son productos que se impregnan en la madera, que deja una terminación mate, y que lo hace un producto ideal para aplicar a la intemperie. Lo mencionaba cuando a veces queremos productos para embellecer muebles, una puerta, productos que son de la línea de lacado, una tinta, por ejemplo, para dar color, o los selladores a la piroxilina, para sellar el fondo y después terminar el esquema de lacado con las lacas de la piroxilina. Vamos a ver que es un esquema, que es un sellador y una laca de terminación. Y que hay productos que son de un tipo de aplicación. ¿Es un barniz o es un stain? Los esmaltes sintéticos, que son a tono lleno, o los óleos brillantes, o óleos semibrillo. Y los productos en base a resinas de poliuretano, que son característicos por una mayor resistencia, mayor exigencia cuando hablamos de pisos de madera, pisos al interior. Como ven, tenemos una amplia variedad de productos en CIPA, pero para tener el mejor resultado, vamos a aplicar las 4 reglas, que son determinar el tipo y la función de la madera. ¿Es una mesa? ¿Está en una fachada? ¿Está en un piso? Vamos a seleccionar los productos según la zona de exposición. ¿Está al interior de la vivienda? ¿Está en la fachada? ¿Está al exterior o está a la intemperie frente al sol y la lluvia? Y ahí vamos a ver con Sergio cómo preparar superficies, porque requiere ciertas condiciones para así lograr un buen resultado. Y cuarto, aplicar según hoja técnica, porque cada producto, con el tipo de resina, le da tiempos de secado distintos, tiempos de aplicación entre manos, ¿cierto? O el solvente que sea recomendado. Pero antes de comenzar, para todos nuestros maestros y maestras de primera, es importante reiterar siempre los elementos de seguridad. Debemos distinguirnos por eso, ¿cierto? Casco, antiparra, guantes, mascarilla cuando necesario, el arnés si trabajamos en altura. Y obviamente los elementos, ¿cierto?, materiales para tener un trabajo ordenado, limpio y seguro. Pero como tenemos una variedad de maderas, ¿cierto?, que les hemos mencionado, maderas blandas, duras, nativas, tableros, ¿cierto?, tenemos terminaciones, algunos con brillo, otros con terminación mate, tono translúcido, tono lleno, y distintas zonas, tanto interior, exterior e intemperie. Todo esto lo vamos a ir seleccionando para obtener el mejor producto y aplicarlo correctamente. Eso sí que vamos a encontrar productos que forman película, como los barnices, productos que no forman película, como el Cipacor. Ambos productos por sí solos son de fondo de terminación, es decir, o aplico un barniz o aplico el Cipacor. Sergio, ya que tenemos una variedad, ¿cierto?, de zonas donde poder aplicar estos productos, te doy la bienvenida para que nos cuentes, digamos, ya que tenemos productos que tienen, ¿cierto?, productos formadores de película y productos que no forman película, ¿qué es lo primero que debemos considerar en la madera? Limpia, lijada, ambientada. ¿Qué significa que está ambientada? Bienvenido, Sergio. Bien, José, muchas gracias. La madera siempre, siempre limpia, firme y seca, ya sea nueva o antigua, ¿cierto? Ahora la ambientación de la madera tiene que ver con el tiempo que permanezca en el lugar donde va a ser instalada, donde se vaya a trabajar la puerta, el entablado, el piso, la escala, los pasamanos, en fin, el ideal siempre es que permanezca un tiempo ahí para que tome la temperatura y la humedad del lugar y no vaya a hacer cosas que, ¿cierto? Lleguemos, la instalamos rápidamente y la madera no logra acoplarse y es un tema bastante complejo. El porcentaje de humedad es claramente importante, no más allá de un 11, 12, un 15%. Hay unas tolerancias a veces un poco distintas, un poco más amplias, pero el ideal es madera lo más seca posible. Y la diferencia importante, José, es reiterar en los barnices que forman película, ¿cierto?, que van solo para el exterior y los impregnantes para la madera expuesta al sol y a la lluvia. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con la formación de la película que tapa el poro
y en la radiación ultravioleta, al romper la película de barniz y contraerse la madera, si se moja por el efecto de la humedad ambiente, el barniz se quiebra y eso es lo que genera el ampollamiento de maderas que están al sol de la humedad. Para ellos están los stain, ¿cierto? En este caso Cipacor de Cipa, que penetra, que no forma película, evitando el descascaramiento, ¿cierto? Y el ampollamiento de este producto, ¿ok? Oye, Sergio, ¿te parece la primera pregunta a nuestros maestros y maestras? Primera pregunta, ¿qué pasa si yo aplico un barniz con madera húmeda? ¿Quién nos puede responder? No, perfecto. Mira, ahí respondió Rodrigo, dice se resbala, Carlos dice no toma, Darío no hiere. Sergio, ¿cuál sería la respuesta más recomendada para esto? En la práctica, si es un producto base agua, no va a secar. Va a quedar siempre ahí blando, ¿cierto? Porque el producto no puede botar la humedad por el contenido que tiene la madera. En el caso del base solvente, va a reaccionar mal con la humedad y tampoco va a adherir. Justamente no hay adherencia, no hay hay un mal resultado de la aplicación. Entonces, la respuesta correcta, que bastante similar con Carlos, digamos, sería no se hiere que de Dani. Exactamente. Ok, ahí tenemos entonces nuestro primer ganador para que se contacte ahí. Entonces, es importante, como tú lo mencionas, Sergio, que la madera tiene que estar limpia, lijada, ambientada, seca, o si no vamos a tener problemas de adherencia, problemas de secado. Ahora bien, nos vamos a encontrar con madera que está ya instalada y ahí obviamente nos vamos a encontrar con algunas superficies con barniz o deteriorada o degradada. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos, Sergio? Aquí simplemente hay que raspar, hay que llegar hasta la madera. Ojo, ojo, ¿cierto? Con el elemento de raspado, porque cuando llegamos muy abajo nos cargamos mucho, ¿cierto? Los elementos, ¿cuáles son? Lijadoras orbitales, lijadores de banda, raspadores manuales, cepillo eléctrico, en algunos casos también, dependiendo del tipo en terrazas, ¿cierto? Ahora, el hecho de eliminar la madera, de eliminar todos estos productos y llegar a la madera, ser cuidadoso para no generar desniveles que vaya a acusar el producto que vamos a aplicar después y llegar a poder abrir la porosidad de la madera y una vez que ésta esté abierta, eliminar, aspirar, eliminando todo el material particulado, todo el acerrín que quedó ahí, el resto de producto y todo, y, ¿cierto?, hacer una prueba de humectación que vamos a mostrar más adelante en el caso de los pisos, consistente en depositar una gotita de agua en la madera, aunque sea un paramento vertical, y ver si la madera chupa. Al chupar la madera, el producto que vayamos a aplicar va a tener buen resultado de adherencia. Si la madera escurre y forma gota y no penetra, hay que volver a pulir porque significa que la madera sigue sellada. Lo normal o lo cotidiano de las lijas, ¿sí? Mira, qué buena pregunta, Mario, la vamos a contestar al tiro. Lo cotidiano de las lijas es el grano 80 para raspar, 100 para voy ir emparejando, borrando la huella que deja el grano 80, 150, 180 a 220 o más fina para suavizar, ¿cierto? Cuando hayamos terminado de preparar la madera, en ese rango, en ese margen van las lijas. El aceite de linaza, Mario, es espectacular, pero el original, hoy día los aceites que se disponen, jefas, no son de los más adecuados, no más bien contaminan que lo que ayudan. Lo que pasa es que antiguamente los aceites de linaza le echaban secante, entonces secaban y no permanecían Ahí tanto está. tiempo en la madera. Lo que pasa es que ahora, como no le echan secante, es eterno, no se te seca nunca, hasta que penetra bien, ahí es donde uno dice ya dejó de quedar pegote, ¿ya? Pero no secan, es por el secante que tienen, que no tienen. Siempre está en contacto, entonces esa es la razón. Por tanto, si vamos a poner aceite de linaza, habría que ver con el mismo proveedor del aceite de linaza que recomienda como terminación, porque no podríamos poner nada nosotros, porque ya está tapado, está ocupado el poro de la madera y no vamos a lograr que seque el producto que vayamos a aplicar. Ok, Sergio, entonces nos indica que cuando tengo madera instalada, depende de la condición, debo preparar, debo lijar, debo eliminar todo material para que obviamente yo aplique una nueva mano y tenga buena adherencia. Ahora, fíjate lo que tú nos decías también, Sergio. Tenemos productos que forman películas como los barnices, ¿cierto? Que lo uso en interior y exterior, y productos que no forman películas como el Cipacor,
que se ocupa además de interior y exterior a la intemperie. Es decir, que un barniz expuesto a la intemperie le va a pasar esto que está aquí a la izquierda, que obviamente se va a ir descascarando con el tiempo, se va degradando. Y eso es lo que el Zipacore no le pasa, porque como se impregna, no forma película, no se va a descascarar y va a hacer que su mantención sea más fácil. Sí. En relación a lo que nos decía Mario ahí, de esperar 15 días, Mario, eso depende del proveedor del aceite de linaza. Si tú trabajas con una impregnación de ese tipo, con la marca o quien tú utilices, debes consultar cómo terminar o qué paso viene después. Pero, ¿cierto? Y aplicamos aceite de linaza, transcurridos 15, 20, 30 días, no es recomendable que trabajes con productos de compañías distintas. En el caso de nuestras marcas, ¿cierto? No, no recomendamos ningún producto, ¿cierto, jefa? Nosotros sobre un aceite de linaza. No, porque no sabemos si tiene el secante. Si subiésemos, si Sí. la hoja técnica dice el secante tiene y seca en 24 horas, en 48 horas, ok, uno dice después de 48 horas puede venir el barniz. Pero Ojo en con lo que tú teoría, dices, jefa, porque es muy importante. Los productos, los barnices marinos, los stain en general, que se formulan en base a resinas alquílicas, al aceite o sintéticas, están aditivados en su formulación, incluyen secantes, lo que lleva la aplicación a 24 horas entre manos, no es menos, más allá de la temperatura ambiente. y va a depender del secante que usen, porque ahora no se puede usar plomo. Era el secante que era el más apto por el hecho de que secaba al medio, porque los secantes secan abajo, al medio de la película y al comienzo de la película. Entonces, si no Eh, echan la cantidad de secante donde corresponde, puede ser que seque por encimita, pero abajo no seca nada. Esto se da en los alquílicos, sintéticos o al aceite, en los acrílicos, o sea, los esmaltes al agua, los látex, los sellantes acrílicos, no llevan este secante. Entonces, si hay buena temperatura, 20, 15, 20 grados, 25 grados, en la mañana podemos dar 2 o 3 manos de algo, de esmalte o de látex, porque no tienen este inconveniente. Los alquílicos siempre son cada 24 horas. Pero Mario, para evitar problemas, ¿cierto? No mezclar compañías, eso es una práctica muy recomendable. Y el puente de adherencia, José, que nos señalaba uno de nuestros maestros que viene participando en los comentarios, ¿cierto? Que es una idea muy aceptable, muy adecuada el puente de adherencia, pero en este caso no se da. El aceite de linaza no es un puente de adherencia para ningún producto de nuestra formulación, ¿ok? Así, ya lo decíamos al comienzo, Sergio, que uno elige la opción, o usa un barniz Correcto. o usa un Zipacore, y ambos productos son de fondo y terminación. Sí. Ahora bien, también nos encontramos que yo tengo... Disculpa mi muy respetado José, si nuestros maestros de primera y maestras nos ayudan un poquito con el feedback, se entiende bien la diferencia entre un barniz que forma película y uno que no, ¿cierto? ¿Para dónde van? Perfecto. Si alguien no entiende, nos hace el alcance para volver a explicarlo. Mira, qué espectacular. Muchas gracias a los asistentes. Póngale nomás, mi buen José. Ahora bien, después de preparar superficies, nos encontramos con maderas las cuales se requiere hacer un retape, ¿cierto? Y para eso tenemos masillas de retape que vienen en varios colores, que es un producto baseado aquí en la innovación y que además puede ser pintable, con barnices, con esmalte, con látex, con óleo. Cuéntanos, Sergio, ¿qué debemos hacer para aplicar este producto? Primero, la preparación de superficie, ¿cierto? En el caso de los desniveles, fisurillas o tratamientos o zonas que vayamos a resanar o retapar, incluido, José, no solo retape, sino que relleno. La masilla de retape nuestra trabaja también como relleno en el caso de caída de nudos, que son de un espesor más alto, nivela bastante bien, aprieta bien, queda bien, no se rechupa, no se baja la aplicación, ¿cierto? Inclusive en el caso del color neutro, la hemos usado también para retapar saltaduras de melamina. Bien adherida, se agarra, ni un problema, solo para paramentos verticales, no en pisos ni en elementos que haya una solicitación mecánica importante. Para ese caso de pisos u otro tipo de solicitación en ese nivel, tenemos la masilla de Pomastic 2002 disponible para ustedes, ¿cierto? A través de nuestras tiendas Mundo Pintura.
o en el distribuidor que ustedes compren como venta calzada, si el distribuidor se los permite, ¿cierto? Si trabaja con ese sistema, pero es la masilla Epomatic 2002 para ese tipo de usos más de mayor solicitación mecánica, ¿correcto? Ok, entonces es importante hacer las reparaciones previo a aplicar un producto que puede ser un barniz, puede ser un stain. Ahora, como mencionamos, el barniz marino, que es en base a reacciones alquídicas, o el Cipacor, que es un stain que es en base a reacciones alquídicas, ¿cierto? Tienen distintas características. Uno, el barniz marino forma una película en la superficie. El Cipacor, por su parte, se va impregnando dentro de la madera, no forma película, por lo cual deja una terminación mate. Ahora, como estos productos son de fondo de terminación, no debo aplicar un barniz sobre un Cipacor, ni un Cipacor sobre un barniz. Pero como son distintos, Sergio, cuéntalo, ¿qué es lo recomendable? ¿Cómo aplicar el barniz marino o cómo debo aplicar el Cipacor? Porque son distintos. Uno es más viscoso y el otro es más líquido. ¿Qué debe usar, Sergio? Complementando lo que tú señalas, José, que es muy importante, en maderas que tengan barnices ampollados, cuarteados, partidos, desprendidos, y las vayamos a pulir, ¿cierto? Con el esquema de lija 80, 100, 150, 180, 220, hasta dejar la superficie tersa y adecuada, pero aún así no podemos poner el Cipacor, el stain, el Cipacor en este caso, perdón, sobre una madera, aunque haya sido pulida, porque es posible que el barniz haya penetrado más abajo de lo que creemos y el trabajo mecánico no lo haya eliminado, por tanto vamos a tener el poro ocupado. Stain en maderas nuevas, Cipacor solo en maderas nuevas, ¿ok? Maderas que hayan tenido barniz, nuevamente barniz, o si el cliente o ustedes mismos, si es un trabajo de ustedes, estiman que vaya, que dura muy poco, que es muy complicado, ya proteger a tono lleno con esmalte sintético semibrillo brillante u óleo semibrillo brillante, ¿ok? En cuanto a la aplicación, el stain simple y sencillo, una brocha para aplicar en un solo sentido, siempre en el sentido de la veta. Mira, qué buena la pregunta, la vamos a contestar a Alessandro Trascartón, de lo que estamos hablando. Y antes que seque el Cipacor, el excedente, retirarlo con un trapo de algodón, ¿cierto? Para que quede la veta de fondo con el color incorporado. Eso en 2 manos, tiempo entre manos de 24 horas, ¿cierto? Por tanto, brocha y trapo vamos a recomendar para el Cipacor. Y el barniz marino, la alternativa más adecuada es la brocha. La pistola siempre es ideal, a lo mejor funciona, tiene mejor resultado que la brocha en términos de terminación y todo, pero el viento, la temperatura, la potencia del pistón de la pistola, si no es el adecuado, el tamaño de la boquilla, si no es apto para que pueda salir el producto en base a su contenido de sólido, puede generar diluciones, aumentar el número de manos, un resultado no adecuado. Por lo tanto, no debemos trabajar con pistola, salvo que lo manejemos y tengamos experiencia. Pero el ideal siempre es la brocha. Una consulta que están haciendo, valga la redundancia, Alfredo dice, ¿cuál sería el esquema en una terraza de madera en la playa? Ahí están consultando. Hay una de Alessandro antes, jefa. No, lo que pasa es que este está este está en un... Alessandro, ¿nos ha echado una manito con tu consulta? Y la otra está preguntando cuándo aplicar el barniz sobre madera que está con stain. Que está con stain o previamente pintada, dice. Había uno, me parece que Alessandro consultaba por madera impregnada. Y también sí, la otra es, Cipacor, ¿sirve para maderas impregnadas? Sí, pero una sola mano y en tonos claritos, ¿ok? Para que no vaya a quedar mal. Perfecto, Alessandro, muchas gracias. Las maderas impregnadas ya tienen toda la protección que necesitan. Tan solo si el cliente quiere cambiar algo del color, una mano siempre con brocha y paño. Solo sería decorativo, es para cambiar el tono, nada más. En el caso de la terraza, podemos... Eso. ¿Sí, jefa, opinas tú? ¿Podemos... Eso que podemos aplicar. Perfecto. Tenemos una alternativa con el Celestine Deck, que es un producto que está formulado para terrazas. Que podemos asesorarlo
¿cierto? Ya en tema más particular, una vez que termine la presentación, están los correos y teléfonos para... Nos vamos a mandar los datos y ahí nos manda la pregunta y Sí, nosotros se la contestamos. sí hay esquemas, sí se puede, y es un tema señalar claramente la preparación de superficie, ¿cierto? La condición de la terraza de la madera, si está instalada, si esto, si el otro, y señalar los pasos a seguir para poder proteger adecuadamente esa terraza, ¿ok? Para maderas que han tenido stain, lo propio. Cuando el stain se va desgastando, cuando se va transluciendo la madera, cuando va como desapareciendo, dado que no se quema ni se descascara, limpiar, eliminar polvo y suciedades con un paño humedecido y luego aplicar zonalmente a las zonas más dañadas una mano de abrocha del Zipacor, retirar con trapo para no perder la veta nunca, dejar la veta de fondo con el color, y luego una mano a toda la superficie, y eso basta para trabajar, para que el esquema trabaje y proteja nuevamente la madera por otro periodo de tiempo. Sergio, ¿te parece hacemos una segunda pregunta? Perfecto. Dadas las características que nos comentaba Sergio, digamos, de la aplicación, ¿cierto? Que Zipacor lo aplico una brocha y retiro exceso con un paño y se deben aplicar solo 2 manos, porque si no satura la madera. En cambio, en el barniz yo puedo aplicar 2, 3 o más manos, porque vos vas formando película. De acuerdo a esto, ¿qué producto es más recomendable para aplicar al exterior y que no se descascare? ¿El Zipacor o el barniz marino? Buena pregunta. ¿Quién respondió, Sergio, ahí primero? Alessandro respondió Zipacor, y alguien más también antes de Alessandro me parece que respondió algo que no lo vi pasar. Alexandro respondió Zipacor para madera. Antes de él respondió alguien. ¿Nos puede repetir la respuesta en la primera persona? Carlos Moreno respondió Zipacor en la pregunta. Perfecto. Alexandro también. Sí, a ver, Alessandro está bien, está correcto, pero había visto a Carlos antes. Carlos, exactamente. Perfecto. Exactamente. Esa es la ventaja. El jefa nos ayuda ahí. Esa es la ventaja que tiene Zipacor, que hace una mantención más fácil, porque un producto que expuesto a la intemperie, frente al sol, a la humedad, a la lluvia, ¿cierto? No se va a escacarar como ocurre con los barnices. Y eso va a ocurrir con todos los barnices, porque a todos les va a pasar eso, pero el stain, en este caso el Zipacor, tiene un mejor comportamiento y hace más fácil su mantención. Y después la mantención es solo aplicar una nueva mano de Zipacor. Así que bien... Entendiendo, José, que esto es para las maderas cepilladas, que es un dato que se nos había quedado en el tintero. Las maderas sin cepillar, solo va la aplicación con brocha, ¿cierto? No podemos retirar el excedente con trapo porque la superficie es irregular, ¿ok? Solo en la madera cepillada debe estar siempre la brocha y el trapo, estimadísimo, porque es un producto que no queda estético si no se elimina el excedente y tapamos la veta de la madera, ¿ok? Y recordad que como dato, el Zipacor es un producto de baja viscosidad, es muy líquido. Hay que incorporar adecuadamente el producto antes de incorporar. Ahora veamos, ¿cierto? La aplicación, ¿cierto? Ya que comentamos esto. Veamos entonces cómo aplicar el barniz marino, ¿cierto? Que tiene una viscosidad mayor y que quiero formar película en la superficie. Cuéntanos, ¿qué debo hacer con el barniz? Lo que tú nos señalas es muy correcto, un esquema. Es un esquema de barnizado, ¿cierto? Para interior y exterior. Hasta ahí no más llegamos con el barniz porque no le da el cutis para estar expuesto al sol ni a la humedad. Ni a los poliuretanos tampoco, ¿ok? Entonces, la primera mano siempre va diluida debido a que la madera, ¿cierto?, no es capaz de tragar el barniz que está grueso, que está sin diluir. Va una mano donde yo le bajo la viscosidad, que va con un 40% de aguarrás mineral. Puede ir de un 20 a un 40 dependiendo de la absorción de la madera. Por eso es que es importante que podamos hacer esta prueba de la gotita. Si tiramos una gotita y la madera se la traga al tiro, simplemente debemos diluir poco, un 20%, ¿cierto? Si vemos que se demora en absorber, un 40%. ¿Qué significa este 20 o 40%? Que por cada litro de barniz que yo deba ocupar, voy a agregar de 200
a 400 centímetros cúbicos de aguarrás y lo voy a incorporar adecuadamente hasta obtener un barniz diluido bien homogéneo. Y eso aplicarlo con brocha a la superficie. José, me parece que hay una... Y muchas gracias, Francisco. Se había puesto, ¿cierto?, una lectura del otro lado del mouse. Ahora, luego para la terminación brillante, 2 manos idealmente sin diluir, no más allá de un 15%, de un 5%, perdón, hasta un 15 o un 20%, pero lo normal es que vaya en relación a un 5% para, si volvemos a usar otro litro, no más de 50 centímetros cúbicos para mejorar la humectación y aplicar. 2 manos. Las dos siguientes, la primera diluida, la segunda y la tercera sin diluir. Terminación semibrillo o mate, la primera diluida con un 20 o un 40%, la segunda con un máximo un 5%, y la tercera sería de semibrillo o mate. Para poder, ¿cierto?, para evitar que vaya a quedar blanca la aplicación, que el mateante quede en la superficie y eso quede blanco. Entonces, primera mano, los barnices siempre diluidas porque así logramos extender, ¿cierto? Y hacer una buena imprimación en la superficie. En cambio, los Cipacor, los Stain, como habíamos dicho, se aplican directamente, no requieren dilución, hay que homogeneizar bien el contenido, incorporarlo adecuadamente antes de aplicarlo. Esta es la En principal el caso diferencia. de que nos pregunta Alfredo del barniz si es soluble en agua, lo propio. Pero ojo, Alfredo, con los barnices solubles en agua, cuando son maderas nativas, maderas de colores rojas, ojo con el tanino, tienen unos elementos que se denominan taninos, ¿cierto? Y eso van a reaccionar con el producto soluble en agua y se van a manchar de amarillo a anaranjado o rojizo en algunos casos. Entonces, mucho cuidado. Siempre consultar con nosotros cuando la madera no sea una madera de pino o una madera blanca, ¿ok? Entonces el Cipacor es un producto lo hace ideal, además de interior y exterior, para la intemperie. Un producto listo para aplicar, recordad que son solo 2 manos y la mantención que se hace después es solo una mano, aplicar con brocha y paño o solamente con brocha para madera sin cepillar. Es importante recordar que tanto el barniz marino como el Cipacor deben ser con un color oscuro cuando estoy pensando aplicar al exterior, a la intemperie. De esa manera tendré una mayor resistencia frente a la radiación solar. Barniz marino, producto que forma película, terminación con brillo. Cipacor no forma película, deja una terminación mate. Ideal, entonces, que además de interior y exterior, para la intemperie. Ambos con color. Ahora, cuando quiero hacer una aplicación, una protección de la madera a tono lleno, están los solos brillantes, los solos sintéticos, los esmaltes sintéticos, ¿cierto? Que como veíamos, el pigmento cubre toda la veta. Esa es la principal ventaja que tiene. Sergio, ¿te parece que hagamos justamente en esto una pregunta, ¿cierto? Aunque nos adelantemos un poco. ¿Quién nos puede responder? Ya que está hablando de pintura a tono lleno, porque está el óleo brillante, el óleo sintético semibrillo. ¿Podremos utilizar óleo opaco? La respuesta dice buena. sí, no. ¿Y a quién fue el primero que, Sergio, para que me ayudes con las respuestas? Alfredo, óleo opaco. La pregunta era si podemos usar óleo opaco. Al exterior intemperie, y Juan Pablo dijo no. Juan Pablo creo que fue el primero. Bien. Exactamente, Juan Pablo. Mira, hay opiniones distintas. A ver, ¿qué más opinan? A ver si nuestros amigos nos opinan. Alessandro dice que él... ¿Qué dijo primero Alessandro? Como dato, acuérdense que la composición que es cierto de los óleos, al igual que los barnices, ¿cierto? Tiene una cantidad de pigmento, una cantidad de resina y aditivo. Cuando yo tengo más resina, ¿cierto? Voy a dejar la superficie con más brillo, como el óleo brillante o el esmalte sintético, y a medida que agrego más carga y menos resina, tengo productos con menos brillo como el semibrillo o el óleo opaco. Al tener mayor contenido de resina, hace que sea más resistente a la intemperie.
por lo cual el óleo opaco no es recomendable utilizar al exterior intemperie. ¿Dónde lo podría utilizar, Sergio? Solo en interior, ¿cierto? Y el uso que normalmente le damos es para tapar manchas que van quedando de humedad, ¿cierto? De ampolletas que van quemando, en fin, en ese tipo de situaciones. Ahí vamos a ver más adelante esa aplicación. Wow. Así que, muy bien. Disculpe que las interrumpa. Por acá estaba revisando y Juan Pablo también respondió en el minuto a las 8:13. Así que hay Alessandro también. Así que como Okay. Alessandro respondió igual que Juan Pablo, también ganó. Respondieron al mismo minuto. Y por ahí, José, aprovechando, muchas gracias, Betsy, señora Betsy, No, recordemos, por favor. La pregunta que se nos quedaba en el tintero de Alessandro, lo normal, es cierto, va de 2 a 3 años la duración del Stein, del Cipacor, siempre que respetemos 2 manos, los rendimientos, ¿ok? La cantidad de metros cuadrados de superficie. Si estamos hablando de entablados, si estamos hablando de pilares a la intemperie, si estamos hablando de barandas, de pasamanos, elementos verticales o diagonales, el largo por el ancho de las caras multiplicado por eso me va a dar un resultado en metros cuadrados. Por ejemplo, 10 metros de largo, 5 metros de largo una baranda que tenga 2 caras de 10 centímetros, serían 20, por 2 de 5, serían 30, 0,3, 5 por 0,3 metros, ¿cierto? Me va a dar 0,15 metros. Vamos haciendo el cálculo para que aquí... disculpe, vamos, aquí está. 5 por 0,3, ¿cierto? Eso me da 1,5 metros cuadrados. Si tuviera 20 elementos de eso, serían 30 metros. Y un galón debería cubrirme 30 metros en una mano, 25 a 30, de 12 a 15 en 2 manos. Entonces voy a necesitar 2 galones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ir en ese sentido, ¿ok? Ok, entonces tenemos productos que son a tono lleno como los óleos brillantes o los óleos sintéticos. Ahora bien, otra función de la madera es cuando yo pienso en una puerta en interior, en un living, en un comedor, o bien en una mesa de centro. Y para ello puedo utilizar el esquema de lacado. El esquema de lacado da una superficie brillante, y por eso se llama de un esquema de lacado. Y para eso, ¿qué es lo que uso? Un sellador de fondo y una laca de terminación. Estos productos tradicionalmente son en base a resinas nitrosintéticas que tienen otros tiempos de secado que son distintos a los acrílicos. Son más rápidos en cuanto a tiempos de aplicación. Dejan una superficie dura y brillante. Y opcionalmente puedo aplicar una tinta que va a dar un color. Hay tinta base agua y tinta base solvente. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo debo aplicar estas tintas para dar un color, ¿cierto? Para dar un valor agregado a la madera blanca. Mira, para aplicadores como yo en la práctica, broche y trapo, ¿qué es lo más efectivo? Nuestro colega Bernardo Toledo tiene una mano extraordinaria, un concepto espectacular y como arte en la mano. Entonces él trabaja con la muñequilla de manera perfecta, que es el wipe envuelto en una panty, que es una técnica muy antigua, pero de mueblista fino. Pero para una aplicación, dijéramos, convencional o habitual, la brocha, José, y el trapo, que elimina el excedente rápidamente y deja, mira, Carlos nos asiste también en la instancia, y deja la veta de fondo con el color que quedamos, una madera de determinado tipo, con un color guinda, cerezo, en fin, queda veta de la madera, color guinda o cerezo, espectacular. La muñequilla va por ahí, pero hay que ser un don para aplicar de esa manera. Es decir, cuando yo estoy pensando en un esquema de lacado para una puerta, ¿cierto? Para una mesa de centro, ¿cierto? Para un mueble, debo comprar el sellador junto con la laca, porque es un esquema sellador de fondo, la laca de terminación. Estos productos tradicionalmente son bases solventes, como les decía, son en base a resinas nitrosintéticas llamadas la piroxilina, ¿cierto? Y que obviamente requieren diluyentes especiales, son productos de gran viscosidad y requieren aplicaciones, ¿cierto? Ya sea una pistola o un paño. Entonces, sellador a la piroxilina,
y laca a la piroxilina de terminación. Pero SIPA hizo la innovación. Ajá, en el caso, disculpa Joselito, en el caso de Alfredo que nos pregunta de la brocha de pelo sintético, mira, siempre hay brochas que son para barnizar, maderas. En nuestra experiencia andan impecables. Independiente de la marca, la Liscal, Westercon, pero las brochas que son para barnizar madera, en ese sentido, son las que debemos dedicar, de las que debemos usar. El ideal es la brocha plana y que esté con los pelitos recortados para que no nos raye. Y siempre, antes de usar la brocha, tirar todos los pelitos que están medio sueltos. Como detalle. Perfecto. Ahora bien, en SIPA hizo la innovación y tenemos, ¿cierto?, un esquema de lacado base agua, que obviamente es fácil de aplicar, ya que lo puedo aplicar con brocha y puedo dejar una terminación como un profesional. Es decir, las opciones tradicionales, ¿cierto?, como el maestro mueblista, sellador, la piroxilina, laca, la piroxilina, que son productos base solvente. También está la opción complementaria cuando queremos una mesa de centro, ¿cierto?, un comedor, hacer un lacado con productos base agua. Y también tenemos nuestra línea de productos que son tóxicos que cumplen con normativas, ¿cierto?, para toxicidad en muebles infantiles cuando queremos hacer un lacado en materiales de MDF. Al igual que en muebles interiores, se aplica una masilla pistola, una pared extracubriente y una laca mueblista. Eso permite entonces dar una superficie lacada, una superficie brillante de terminación en mueble. Recuerde que el esquema de lacado es solo para uso interior. Estamos pensando en un mueble, en una mesa, ¿cierto?, en una puerta, pero es solo para uso interior. No debo aplicar un esquema de lacado al exterior ni a la intemperie porque no tendrá la resistencia ni el comportamiento para eso. Un detalle importante, José, es como un poco destacar la pintura para muebles infantiles, para juguetes, para cunas y mudadores y todo, que es una pintura que, mira, cumple una normativa, José, o sea, es una pintura seria, concreta, para el contacto de niños, de guaguas, de bebés, que ellos se acercan, tocan las manos, se llevan las manitos a la boca, ponen la boca en todos lados. Es una pintura libre de toxicidad en ese caso. La verdad, las cosas que para Alfredo, no, el esquema, en estos esquemas de teñido, sellado y lacado, como asimismo los muebles para niños y todo eso, no influye en la zona del país, tan solo el porcentaje de humedad y la temperatura que tengamos en el interior, porque son elementos que se trabajan en el interior, ¿ok? Tanto esta línea para muebles infantiles como las tintas, selladores y lacas son para interior. Así es bueno retirarlo porque justamente estos productos son para usar en muebles al interior, no son para usar a la intemperie. Entonces, ni al exterior tampoco. Entonces, Sergio, vamos viendo que las maderas tienen distintas funciones, ¿cierto? Cuando veíamos fachadas, ¿cierto? En algunas superficies de madera, yo puedo aplicar productos formadores de película, como los barnices, o productos que no forman de película, como los Zipacor, que es ideal para una pérgola, al exterior, la intemperie. También tenemos al interior productos que dejan una terminación lacado, ¿cierto? Una terminación brillante, como el esquema nitrosintético, como el esquema lacado que es sellador y laca de terminación. Pero también nos queda, ¿cierto?, una parte de la vivienda, del espacio habitacional, que son los pisos que tienen una gran exigencia, y estamos hablando de pisos al interior, y tiene una gran exigencia porque hay tránsito, que hay roce, que hay derrame de alimentos, y para ello SIPA tiene los productos, que son en base a resinas especiales, no son las mismas resinas del barniz marino, son resinas de poliuretano, por lo cual tienen otros tiempos de secado, otros tipos de aplicaciones, otros diluyentes especiales según sea el caso, y que son para pisos de madera para dar una resistencia, y que son el barniz vitrificante de poliuretano tradicional solvente y el barniz vitrificante de poliuretano base agua, con terminación brillante y sin brillo en SIPA tradicional solvente y brillante en poliuretano para pisos base agua. Cuéntanos, Sergio, ¿cuándo debo usar el vitrificante poliuretano
solvente, porque tenemos las dos opciones, solvente y base agua. Es muy importante y es muy claro lo que tú señalas. No comparar, ¿cierto?, un vitrificante de un piso con un barniz marino, porque son cosas totalmente distintas por la solicitación a la que está expuesta cada uno de los productos, ¿ok? La magia... ¡Ah, qué pedazo de pregunta, Dani! Ya viene a continuación de esto, mira, José, la pregunta que nos hace Dani. Nos pregunta si se puede vitrificar el piso flotante, ya viene la respuesta. Así es. Las características del vitrificante de poliuretano secado rápido en terminación brillante son muy simples. En el caso de mueble de cocina, mira, Daniel contesta, también lo vamos a aclarar. Es un barniz tremendamente rápido, muy resistente al impacto, a la abrasión, al roce, al tránsito. Tiempos entre manos de 1 hora a 1 hora y media. 1 hora anda muy bien. Es exigentísimo en el rango de temperatura, 20 grados Celsius en interior. Generarlos idealmente con un sistema de calefacción para las zonas frías en Chile o para la época en la que estamos acá, yo diría desde Serena, Temuco, ¿no? ¿Cierto? Generar la temperatura con un sistema de calor que no genere condensación, que no genere vapor, ¿ok? Y aplicado en maderas nuevas, 4 manos, mínimo. A partir de ahí es importantísimo, ¿cierto?, determinar siempre para nuestros maestros y maestras de primera que nos acompañan hoy día, los metros cuadrados, porque de ello depende el óptimo resultado. Si yo tengo una cantidad determinada de metros cuadrados, el galón en 4 manos me va a cubrir 10 metros terminados. 40 metros en una mano, al dividirlo por las 4 manos que vamos a aplicar, en los parqués espectacular. Idealmente, Mario, este vitrificante. Ojo que vamos a ver en las láminas venideras la diferencia que produce el piso, el parquet sin el barniz al parquet con el barniz. Es como si le prendieran una ampolleta a la madera. Es tremendamente distinto el aspecto que muestra uno al que muestra el otro. Y el detalle importante a señalar es que para la terminación semibrillo, las primeras manos van de brillante. La última mano es en semibrillo. ¿Ok? También tenemos la opción, como veíamos, Sergio, que es base agua de vitrificante poliuretano. La magia de este producto, José, cuando el cliente no puede entregarme la casa, ¿cierto? Y para poder aplicarla porque tiene gente, porque hay personas o no tiene lugar donde irse, podemos trabajar dividiendo la superficie con este producto que no da ningún tipo de olor. Esto es como pintar con látex o con esmalte al agua. Los tiempos entre manos para la consulta que vi pasar recién, que se me quedaron en el tintero, es de 1 hora a 1 hora y media. Son tremendamente exigentes en el caso del vitrificante de secado rápido, base solvente para terminación brillante y semibrillo, 1 hora y media, y el lijado entre manos debe ir entre la primera y la segunda mano, porque lo normal es que la madera despida un pelillo después de la primera mano, especialmente si es nueva, ¿ok? Y muy, muy importante, José, aplicar el barniz, destaparlo o aplicarlo directo al piso y distribuirlo rápidamente con la brocha o con la alternativa de aplicación, o bien depositarlo en un elemento, en un tiesto, en un recipiente, y ocuparlo todo, no devolverlo al envase, porque estos productos son muy exigentes en cuanto al secado. Secan por evaporación de solvente y por oxidación, es decir, por la presencia de oxígeno. Si ingresa oxígeno dentro del galón, va a empezar a secar adentro y va a quedar áspero. Y va a quedar la sensación de que hay pelillo en la superficie y no es tal. Y si vamos lijando entre cada mano, vamos a rebajar la película, ¿ok? Por ahí vi pasar... Sí, jefa, ¿nos ayudas un poco con las preguntas? Vi pasar una para piso, para Batuco, para baldosín Batuco. Hay una alternativa para el baldosín pequeño tradicional, el chiquito, una alternativa en vitroplastic, pero no en este caso, no tenemos estos productos, no sirven para baldosín Batuco. Vitrificante para Batuco no, porque además el Batuco es algo artesanal y el secado de cada ladrillito es muy, de repente queda muy seco, más seco, y entonces la cantidad que podemos poner de repente falla.
Hay unos que se pueden usar. Aclaro, perdón, es baldosín tipo batuco, jefa, la alternativa que tenemos. Es tipo, no el batuco, porque el batuco de 30 por 30, 40 por 40, no Sí. hay nada. No, perdón, no tenemos nada nosotros. Para batuco no. Correcto. Es súper peligroso porque la verdad es que uno piensa que vitrificó bien y tú después de 15 días uno va a correr un mueble y saca la lonja completa y en otras partes queda totalmente pegado. Entonces te va a quedar todo manchado y con adherencia Y un falsa. dato re importante, no pulan un piso de batuco, porque como no es un piso parejo, van a pulir los bordes y la parte que está más levantada y la parte más inferior no la van a pulir y van a tener en la parte pulida se les va a tragar el producto y en la otra no va a pegar. Entonces, trabajo mecánico en batuco no recomendable. ¿Okay? No lo recomendamos. Sí. Que use cerita nomás. Nada más, no, correcto. Ok, entonces tenemos opciones base solvente y opciones base agua para un vitrificado en pisos de madera. Quedé intrigado, José, con la pregunta, me parece que de Alessandro de ahí, del piso flotante. Sí, pero antes de eso vamos a hacer una pregunta abierta, ¿cierto? Aquí responde primero, ¿cierto? De los que vimos recién, de que Sergio presentó las dos opciones, un vitrificante base solvente y un vitrificante base agua, la respuesta es bien directa. ¿Cuál de los dos creen ustedes que tiene mejor resistencia? Qué buena pregunta, José. A ver, María José solvente, Alessandro solvente, el primero también, base solvente, Mario. Rodrigo se ríe, jaja, dice, por lo brillante. Daniel Carrasco dijo ambos. Ah, mira. Daniel, bien. Premio para Daniel Carrasco. Bien, muy espectacular, bien. Daniel. Se tiende a pensar para todos nuestros maestros y maestras de primera presentes que el barniz base solvente tiene más resistencia mecánicamente hablando que al impacto, al roce, a la abrasión, a toda la solicitación que tiene un piso, no taco, aguja, en fin. El punto es el siguiente, la diferencia que podría haber es que uno está listo más rápido y el otro más lento. El base solvente, tiempo entre manos, hora y media, puesta en servicio 24 horas. Me explico, si tomo una hora con 20 grados Celsius en interior, aplico hoy a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, si fueran 4 manos, a la 1, a las 2, si fueran 6, y echo a andar el piso mañana a las 2 de la tarde. El base agua tiene de 2 a 4 horas, para tránsito liviano, las mismas 24, yo diría de 24 a 48 horas, manteniendo los 20 grados Celsius de temperatura, lo que me va a mantener también la humedad interior pareja, ¿ok? Pero para correr mueble y servicio total, 7 días. No hay más diferencia que esa. Mecánicamente hablando, no hay ninguna. Ambos tienen una espectacular y extraordinaria resistencia para uso habitacional, oficina, inclusive, jefa, como lo hemos probado, y solicitaciones importantes como los pisos del Club de Polo, por ejemplo. En Santiago, donde la gente entra inclusive con los zapatos con restos de maicillo, que eso sí es abrasivo y anda impecable. Así que Daniel, otro ganador, ¿cierto?, que de esta tarde. Así que bien. Pero estoy intrigado, José, estoy tremendamente intrigado. ¿Lo puedo aplicar en piso flotante o no? Qué buena pregunta, ¿cierto? Wow. La respuesta es no. Bien. No se debe aplicar en piso flotante. No está recomendado, no se debe aplicar. Como diría Claudio Palma, ¿no? Un no con letras de liquidación. Exactamente. No es para piso flotante ni llamado fotolaminado. Es solo para pisos de madera. Es justamente por lo que tú dices, fotolaminado no es una superficie de madera. Claramente no lo es. Cuando hablamos de madera, hablamos de tablas de madera, ¿cierto? O parquet, digamos, que conocen algunos en algunas casas, pero es madera, no es un fotolaminado. Clarísimo, de ningún tipo, de ninguna marca, de como ningún hablamos de piso, los vamos a encontrar en pisos nuevos, en los cuales tradicionalmente yo puedo colocar tablas de pino, un entablado de pino que yo quiero vitrificar, y puedo
está la opción también de dar un color, ¿cierto? Para obviamente resaltar la veta de la madera, darle un valor agregado y luego vitrificar. Pero cuando tengo madera nueva, ¿qué debo hacer, Sergio, para preparar la superficie antes de vitrificar? Ya sea con el solvente o bien con el base agua. Siempre revisar la terminación, José, de la madera, que esté bien, que esté ok, pero una lija 150 o 180 a 220 siempre es importantísimo y es necesaria, ¿ok? Para que quede la superficie pareja, tersa, para la absorción. Un dato importante, hoy se ocupa mucho la placa mueblista, porque es un terciado estructural, ¿cierto? En 18 milímetros, ahí podemos vitrificar. Menos calidad de eso, no. ¿De acuerdo? Porque nos había llegado la consulta durante el día. ¿Nos puede confirmar si queda algún premio? En mi opinión queda uno, ¿no? Betsy, señora Betsy. Queda un premio. Un premio queda. ¿Queda uno? Tenía la idea. Bien. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer una pregunta más adelante. Muy bien. Ahora, Sergio, ¿se escucha bien, Sergio? Sí, muy bien. Ya, que puede haber interferencia, parece que la hora de la interferencia. Pero nos vamos a encontrar también con pisos antiguos, pisos encerados, esos pisos, Sergio, que te acordarás cuando había que pasar el chanchito, después encerar, ¿cierto? Todo el fin de semana. Para tener permiso para la fiesta, con los amigos. Exactamente, entonces había que dejar encerado el piso, ¿cierto? Con la virutilla, pasar el chanchito, pasar la cera. Esos pisos antiguos que hay que poner, cuéntanos, ¿qué debo hacer antes de pensar en vitrificarlo? Mira, lo primero, José, que tú dices bien, antes de pensar en vitrificarlo, porque la opción es pulirlos mecánicamente hablando, con una máquina pulidora, con la aspiradora adecuada, ¿cierto? Con las lijas que corresponden en cuanto a los granos, 80, 100, 120, 150, pero primero tenemos que hacer un desbaste determinado de la tabla o del parquet hasta tratar de llegar a la madera. El hecho de usar una máquina, de arrendarla y de utilizarla adecuadamente inclusive, no nos garantiza que el piso va a volver a... virgen no va a ser nunca, pero que sí se puede vitrificar, sí. El hecho de que lo pueda vitrificar va a aumentar la porosidad de la madera, voy a gastar más producto, entonces, bueno por aquí, malo por acá, pero siempre es bueno hacer una prueba en 1 metro cuadrado en la zona que tenga, a juicio del cliente, del dueño del piso, tenga más cera, donde yo demarco este metro cuadrado, aplico hago mi trabajo con la máquina pulidora, espero que baje todo el producto, aspiro bien, vuelvo a aspirar 12 o 24 horas después y hago mi pruebita de humectación en las maderas más blancas, más paliduchas. Las maderas de colores más rojas o más intensas o nativas, no me queda más que remedio que probar directamente con, en este caso, el barniz Zipa, base solvente o base agua, en la cantidad de manos que corresponda para ver si tengo buena adherencia. Primero, buena penetración y segundo, ¿cierto? Buena adherencia de las capas sucesivas. Si yo aplico una capa de barniz, reitero, la prueba de humectación es para maderas más blandas o más blancas. Las maderas más rojas tienden a tener una porosidad más fina y la prueba no funciona, no absorbe bien, entonces podría uno creer que no está penetrando en la gotita de agua. En esa zona, en las maderas maduras, Raulí, por ejemplo, simplemente hay que hacer la prueba aplicando. Y se aplican 4 o 5 manos hasta formar una buena película. Aplico la primera mano, vuelvo a la hora y media, y está pegota, está blanda, no ha secado bien, hay restos de cera. No puedo seguir aplicando porque ya no va a resultar. ¿Qué hace el solvente del producto, estimadísimos? Baja en la madera, chupa la cera, la sube, la mezcla, la diluye, la mezcla con la resina y esa película queda pegota, queda blanda. No todos los pisos que se pulen, con el hecho de pulirlos, quedan aptos para vitrificarlos. Y base agua lo mismo. Quedan blanquitos. Acuérdate que algunos quedan como blanqueciños, que no quedan incoloros, y eso también es cera. Exactamente. Ahora, ¿de qué va a depender si la cera es más parafínica o menos parafínica, no? Exactamente. Más porque le metemos más demoldante al piso, ¿cierto? Pero dejar muy en claro que la alternativa es el pulido mecánico. Con la máquina de ese tipo,
otro tipo de prácticas no sirven. Y sobre todo en el parqué es donde más problemas tenemos porque tenemos las uniones, en donde se nos mete la cera. Y los desniveles entre los entablados, jefa. También, entonces eso hay que hacer una prueba grande, la verdad es que uno tiene que, ya ahí es ojo clínico donde tiene que ver la persona, ver dónde puede haber más cantidad de cera para Exactamente. hacer la prueba ideal. Entonces, cada vez que tengo un piso, debo evaluar previamente, una de las pruebas, digamos, es la prueba de la aumentación, si está en condiciones, ¿cierto?, de ser vitrificado o no. Exacto. Y esto, José, jefa, es válido para el base solvente y el base agua. No hay diferencia en uno o en otro. Para cualquier vitrificado es válido lo que estamos diciendo. No confundir el piso vitrificado que le hayan puesto para protegerlo o aumentar la vida útil del vitrificante, ceras para pisos plásticos transparentes, porque son ceras acrílicas, son ceras al agua que salen con un trapo. Estamos hablando de los pisos no vitrificados que han sido encerados con ceras tradicionales. Pero hay que tener cuidado igual esas ceras, porque uno también, al poner tanto esa cera, empieza a quedar por todos los recovecos. Y si tiene costado la madera, también se pega. Lo que pasa es que en ese caso tú, el vitrificante antiguo, como no conocemos no se sabe procedencia ni tiempo de duración, basta una lijadora orbital, grano 80, 100, 150, y hay que llegar a la madera. Exactamente. Ahora, Sergio, cuando tenemos un vitrificado en piso, ¿cierto?, tenemos la opción de dejar una terminación brillante. Como siempre tenemos que trabajar. ¿Perdón? Y ahí, cuando tenemos vitrificado de terminación brillante, colocamos la primera mano como imprimación y las siguientes manos, porque recuerden que un vitrificante son al menos 3 a 4 manos, ¿cierto?, para que tenga, digamos, forma, digamos, un vitrificado. Si son brillantes, todas las manos son brillantes. Ojo que hemos tenido obras en las que han salido 7 y 8 manos en pisos pulidos, que sí, el cliente estaba muy contento porque el piso, la prueba de aumentación ha funcionado, ha estado espectacular, la prueba impecable, pero la alegría se le ha ido disminuyendo con la cantidad de manos. 40 metros dividido en 8 manos, eso, ¿cierto?, me da 5 metros cuadrados el galón, y donde son 100 metros, son 20 galones. Cuidado, entonces, ojo, el hecho de poner 4 manos no es para todos los pisos, es puntual, caso a caso. Los vitrificados de pisos son caso a caso, ¿cierto, jefa? Exactamente, pero siempre hay que tomar en cuenta que los vitrificados por lo menos va a tener entre 3 y 4 manos, mínimo. Nunca no hay menos, no hay menos. No, nunca son 2 manos. Eso es un mito. Ahora bien, Sergio, cuando yo quiero dejar una terminación, porque tenemos la opción terminación brillante, ¿cierto?, que todas las manos son brillantes. Cuando quiero una terminación semibrillo, es importante aquí sellar el piso de madera con brillante. Es decir, yo quiero terminación semibrillo, debo asegurarme que en la tienda debo traer galones de brillante y galones de semibrillo para sellar. Cuéntanos, Sergio, ¿por qué es importante sellar con brillante y no aplicar directamente el semibrillo? Para que el barniz semibrillo, que tiene un mateante incorporado, se distribuya en la película de brillo y quede semibrillo, ¿cierto? No deje traslucirse el brillo, pero no quede blanco. Se pierda en la película y ya, de la manera que ya está sellada, y quede semibrillo. Si partimos de 4 manos, 3 de brillante y la cuarta o la última de semibrillo. Y lo que tú señalas es clave, muy, muy tremendamente importante. Por eso que es fundamental para nuestros maestros y maestras de primera asistentes a esta reunión, ubicar cuántos metros cuadrados tengo, tantos metros, cuántos galones necesito de brillante y cuántos de mate. Voy a aplicar 6 manos, entonces son 5 de brillante y 1 de mate, de semibrillo, perdón. En ese caso, consultar con nosotros, tengan toda la confianza y la certeza que les vamos a calcular adecuadamente la cantidad de tarros de brillante según los metros cuadrados y de semibrillo que deben cotizarle al cliente, ¿ok? Una pregunta, ¿cierto? Ya que estamos hablando de vitrificantes de piso, que lo hemos estado diciendo, tanto en madera, en parqué, ¿cierto?, que podemos aplicar una tinta para dar color. Pregunta directa. ¿Puedo aplicar un vitrificante de Zipa
al exterior, a la intemperie. ¿Qué preguntó, José? Mira, ¿quién Buena. respondió primero? ¿Quién fue el primero que respondió? El primero dijo sí, hubo otro que dijo no. ¿Qui- ¿Quién nos ha hecho una manito ahí? Jefa, ¿lo viste tú? Y Harold dijo verifica. no. Acá dice, Harold dijo, Harold dijo no. Dani, Perfecto. sí. Los demás han Entonces, ¿cuál dicho es la no. respuesta correcta ahí? ¿Un vitrificante al exterior? Claro, claramente no. ¿Por qué? ¿Por qué los vitrificantes no van bien al exterior? Porque son 100% resina, están pensados para resistir impacto, abrasión, roce, derrame, arrastrar muebles, correr sillas, mesas, taco, aguja. Pero resistencia al sol, el nombre del sol los mata. no, Solo es que el nombre. exactamente, no están diseñados para la Claro. intemperie, son solamente para uso interior. Y ya que estamos hablando justamente de la importancia de aplicar el vitrificante, ¿cierto? El brillante para el fondo, y así sellar la madera, mira aquí, para que nos muestre justamente lo que pasa cuando es un vitrificante semibrillo, no lo incorporamos adecuadamente o no sellamos la madera, mira cómo quedan las manchas blancas del Mira, semibrillo, Sergio. en ese piso, José, que fuimos a ver, nos quedó clarito cuando llegamos que la parte que estaba brillante es por donde partió el producto. Conforme va avanzando, va bajando de la mitad del galón hacia abajo, empieza a aplicar el mateante que está incorporado, está, digamos, llegó al fondo del galón, se empieza a salir y empieza a dejar la superficie blanca. ¿Por qué? Porque es un barniz brillante que se le agregó un elemento que opaca ese brillo. Por lo tanto, debe ser sellado previamente con las primeras manos brillantes y la última mate. Mire, ahí está justamente el tema de la gota de agua para ver justamente la prueba en el piso, para ver si tiene absorción o no tiene absorción. Exactamente. Mira, y ahí mira, hay otro defecto que no ocurre, ya que lo mencionaste tú, que hay pisos que se deben aplicar incluso más de 3, 4 manos, 7 manos, 8 manos, porque a veces es tanta la absorción que tiene, que tú aplicas las manos y aún te queda como que queda sin brillo, y es porque le Mira, faltan manos de vitrificante. yo sé que no quedan premios, pero quisiera abusar de la gentileza de nuestros maestros y maestras de primera. ¿Quién nos dice por qué ese piso se ve así? ¿Quién nos ayuda con la respuesta? Sergio, demos ¿Sí? un premio más. Ajá, pero Demos un bien, premio la más. señora Betsy ahí ve, nos colabora siempre. Entonces, por un sexto premio, ¿por qué este piso muestra zonas con brillo y zonas sin brillo? A ver, porque la base es distinta, dice María José, ¿ya? ¿Alguna otra respuesta? Vi pasar otra antes de esta. Mal aplicado el producto por falta de buen lijado. No se hizo el lijado correcto. Falta de mano de brillante, por falta de lijado, falta de pulido, No, se pulió, no, porque quedó residuo de cera. no. Hay una respuesta que sí, que se acerca mucho a la realidad. Alfredo Sánchez comentó, no se usó el esquema adecuado. Es que Es una, pero hay otra todavía que se acerca más. Ajá. Hay otra que se acerca más todavía. Mira la de Sebastián. Absorción de la madera. Absorción de la madera y falta de producto. Claro, a la madera, cuando pulimos, es espectacular, es muy bueno para el cuerpo, pero malo para el alma. No, la madera, no, Mario, no tiene que ver la humedad de la madera. Cuando la madera se pule, el poro se agranda, el barniz, las manos van bajando, se va absorbiendo, va chupando más. Entonces, por eso, por la absorción de la madera, hay que aplicar mano, mano, mano y mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es por el de la absorción de la madera, Estefan, ¿no? exactamente, por la absorción y las pocas manos de producto. Claro. Alguien nos dice, pero yo puse 4 manos, sí, pero tiene 100 metros. ¿Ya? ¿Cuánto rinden con el galón con 4 manos y me da 40 en una mano? 10 metros terminados, 100 metros cuadrados a vitrificar, dividido por los 10 que me da un galón, necesito 10 galones. ¿Cuánto compró, señor? 6. Ahí está el problema.
Faltan Para 4. confirmar, ganó Sebastián, ¿cierto? ¿Qué dice Sebastián? Falta de Por problema de absorción de absorción. la madera. Absorción de la madera. Porque, Sí, ¿qué opina tu jefa? O sea, ¿es todavía sí, más muy por absorción, cercana al... porque en pocas Claro, palabras, la respuesta correcta sería falta de la absorción de la madera y generó falta de falta de cantidad de maíz, producto. cantidad de Correcto. producto. Pero la falta de producto es por la absorción, porque la madera Se chupó de debe más. a eso, Correcto. justamente. Bien. Ahí sería Sebastián, ¿no, señora Betsabe? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues. Felicitaciones a Sebastián. Mira que, y muy gentiles por su participación, ¿no? Muy amables. Muy bien, entonces aquí también tenemos, Sergio, entonces, otro de los defectos que ocurren en este caso, Ah, qué impactante. ¿Qué pasó ahí? que también lo veíamos cuando eso hablamos de las reglas, ¿cierto? Nuestros maestros y maestras que a veces no respetamos los tiempos entre manos y se produce Exacto. justamente esa contracción de la película. ¿Qué nos puede explicar, El, ¿cierto? el, En el detalle. barniz José es tremendamente delicado en el caso del base agua y en el base solvente. Independiente para el base solvente del brillante o semibrillo, es tremendamente exigente en el tiempo entre manos, de hora a hora y media, de 60 a 90 minutos, temperatura promedio para la aplicación, como dijo Pedro Carcuro, de pe a pa, ¿no? De principio a fin, es 20 grados. Aquí lo que pasó, se aplicó, el producto pasó 1 hora, pasó 2, pasaron más, y la segunda mano queda como recogiéndose, queda como agüita que está mojando en la película. No se va a adherir. Y la solución es grave. Hay que volver a la madera y aplicar nuevamente, rehacer todo el trabajo, habiendo perdido el primer pulido y las manos que se habían aplicado ahí. Tiempo entre manos para el vitrificante de base solvente, terminación brillante o semibrillo, de hora a hora y media, base agua de 2 a 4 horas. ¿Okay? 20 grados Celsius, y eso nos va a asegurar un porcentaje de humedad en el ambiente adecuado para que no nos quede con velo, para que no quede como opaco, como una laminilla, ¿cierto? Como un visillo encima de la película de brillo, ¿ok? Alfredo está preguntando Ajá. cómo se evita que se manche la madera en una reja de madera con metal. En pocas palabras, ¿cómo se llama? El llanto del diablo, que le decimos Las nosotros. lágrimas, las La lágrimas del gota, diablo. la gota del diablo, sí. Las El ácido lágrimas del diablo. tánico. La lágrima del Exactamente, diablo, ese es ácido tánico. Tiene que ver sí. con el tanino de la madera, el anclaje, el perno. Protegido o galvanizado, fácil. Es nada más que eso. Por ejemplo, si Ahí tienen un tiene que, costo o mayor, le pone anticorrosivo al perno antes de colocarlo, y un anticorrosivo con un esmalte sintético, obviamente, porque no puede quedar solamente el anticorrosivo metido, o si no, pone los anticorrosivos que son anticorrosivo y terminación. correcto. Mira, Narciso nos consulta por los hongos. Ojo con los hongos en las maderas. Hay No un se tipo de explica hongo mucho que le tampoco. llaman, exacto, hay un hongo que es el hongo manchador, ¿ah? Que es un poco como una madera que viene con honguito por todos lados. Esa es una plaga que la madera se toma en el proceso de impregnación. Y eso no tiene remedio porque si hacemos un corte en esa madera, está en todos lados. Es como el hoyo del queso. Todos los quesos tienen hoyo porque así de esa manera el queso respira y bota los vapores y no se echa a perder. ¿Ok? En la práctica, el hongo tradicional por humedad, tratarlo con especialistas en fungicidas para madera. No tenemos, jefa, una alternativa, ¿no? No hay un producto No, que lo... nosotros no tratamos porque hay el hongo azul, hay muchos hongos en la Sí, madera. Entonces, la verdad, las cosas de que no hay un solo remedio para todos los tipos de hongo. Cada uno eso. tiene su antídoto. Y va a Algo, depender algo un cuán poco... contagiada está la madera, porque hay veces que eh, no hay nada que hacer. nada que hacer, Muy bien. exactamente. Y obviamente aquí se presenta cómo obviamente destaca el vitrificado. Fíjate que vuelve a sacar la veta natural de la madera, esos tonos rojizos, tonos cafezosos, amarillos, digamos, la veta real y el color real de la madera que la destaca con un vitrificado. Lo que Es decíamos importante para que lo consideren.
hace unos minutos atrás, qué importante, José, el comparativo que nos muestras, porque créeme que el cliente, en este caso de esta obra que vimos, el cliente estaba acostumbrado ya con ese piso. Y cuando estaba fascinado con la idea del vitrificado, pero quedó impactado cuando lo vio, porque dijo, este es como otra madera. Su madera siempre fue como la foto de la derecha, después de vitrificar, solo que se va perdiendo el efecto por el tema del uso, de la suciedad, de todo lo que se deposita sobre la película, pero el barniz es tan transparente que tiene esa capacidad de resaltar los detalles de la madera. Entonces, cuidado, para que el cliente no sienta que el barniz generó ese efecto, ¿ok? No es el barniz, es la madera que está con un elemento resaltante encima, ¿cierto, jefa? Exactamente. Bueno, entonces, cuando uno piensa en la protección de la madera, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, en algunas fachadas, en algunos cielos con productos formadores de películas, como los barniz marino tradicional, en base a resinas acrílicas. Cipacor, ¿cierto?, que es ideal para usar a la intemperie, ya que no se descascara como los barnices, haciendo una mantención más fácil. También la esquema de lacado, cuando pensamos al interior, ¿cierto?, ya que al exterior, intemperie, el esquema de lacado no se debe aplicar. Solo para mesas, para elementos, digamos, al interior del espacio habitacional. Tradicional solvente, que el esquema de sellador y la calapiroxilina, o la innovación, que son productos base agua, fácil de aplicar con un resultado profesional. Los vitrificantes para piso, para todo lo que son pisos de madera interiores, dar una resistencia, ¿cierto?, una mejor terminación, tanto tradicional solvente como base agua. O los productos para cubrir la madera a tono lleno, en mate sintético, en terminaciones brillantes, óleo brillante o el óleo sintético semibrillo, dando protección y diseño a la madera. Ya lo mencionábamos, el óleo opaco es solo para uso interior y un uso que tiene para cubrir las manchas, ¿cierto?, de las goteras, esas manchas, ¿cierto?, por el tema de la ampolleta. Ahí lo puede usar como aplicación. Nunca al exterior, nunca a la intemperie el óleo opaco. José, para una consulta que nos hacía Alfredo, en el caso de escultura o elementos de madera que van a estar expuestos a la intemperie, dependiendo de las condiciones climáticas en las que se encuentren estos elementos, que se contacte con nosotros para las alternativas que pudieran haber, ¿no? En función de la exposición, del si hay roce, qué zona del país estamos hablando y todo eso, finalmente para poder ver la instancia que tuviéramos de poder recomendarle algo, ¿ok? ¿Qué tipo de madera? Porque hay veces que no se puede proteger. Sí, exacto, en general, ¿cierto? Todos esos datos son importantes porque como hablar de elementos de madera es un poco amplio. Había, entre paréntesis, hay una por ahí para elementos de cocina, pero espérenme. Disculpen. Para los elementos de cocina, ojo, las cubiertas de cocina no recomendamos porque donde si hay en la zona de lavado de agua, un tema, pero si hay manipulación de alimentos de consumo humano, obviamente, ¿qué pasa al cortarse la película? La película es tóxica, una vez seca, no, es sanitaria tampoco. Entonces, como no tenemos experiencia en ese contexto, más vale usar para cubiertas de cocina algún tratamiento que proporcione el proveedor de la cubierta, ¿no? Y nosotros no tenemos productos para alimentos, solamente atóxicos que son para juguetes, pero no son para alimentos. Entonces, no sabemos si genera daño, si alguien ingiere en el alimento, va un poco de un pedazo de película, genera daño. Tabla de cortar, como nos muestra Alfredo, no. Definitivamente no recomendamos nada porque no tenemos ese ensayo. No está diseñado para eso el producto. Generalmente para las tablas de cortar usan muchos tipos de aceite, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, el producto, no podemos recomendar, ni siquiera podemos decir tal producto porque tienen que probar la toxicidad. En efecto, Harold nos apoya, muchas gracias, Harold. Va por esa línea, no va por vitrificante de nuestras marcas en la práctica. Son aceites. Así es. Entonces, para nuestros maestros y maestras, la mejor manera de lograr una buena protección, ¿cierto?, además de embellecer la madera, es determinar primero la función que va a tener. Si va a estar en un muro, una fachada, una pérgola al exterior, ¿cierto? Va a estar en un piso, va a estar en una puerta. 2, seleccionar los productos según la zona, exposición interior, exterior o intemperie.
queremos terminación translúcida, a tono lleno, brillante, ¿cierto? O semibrillo. Tercero, vimos la importancia de que la madera tiene que estar limpia, lijada, ambientada, seca en ciertos niveles para que obviamente no tenga problemas de adherencia ni secado. Y cuarto, aplicar según Castemia, ya que hay productos que son alquídicos, hay productos que son hidrosintéticos, hay otros que son de poliuretano. Cada uno tiene distintos tiempos de aplicación, distintos diluyentes, según sea el caso. Es importante considerar la información técnica. Y como recomendación, hay que cuidar el agua, ¿cierto? Si queremos continuar usando la brocha, envolvamos en una bolsa plástica y así evitar el consumo innecesario del agua. Perdón, Alessandro está preguntando si venden estos tipos de productos. Sí, sí los venden, pero los venden especialistas en la línea madera para alimentos. En la práctica. Exactamente, sí los venden. Insistir mucho en eso, jefa, no es apto. Históricamente nos han consultado por lo mismo, para nada. No ha sido panitorio de madera en los lavamanos, otra historia. La humedad, el agua, sí, en fin, podemos ver esto y lo otro, pero no hay más que eso. Te da la gracia ahí, Alessandro, también, mira, jefa. Sí, además volver a felicitar al Julia Torres y a César Maldonado, nuestro rey, nuestra reina, ¿cierto?, de CIPA, y que obviamente la invitación es que sigan participando, sigan acompañando nuestras capacitaciones mensuales, respondiendo las preguntas, consultas que hay, y nuestro club de maestros y maestras de primera. Así que, por nuestra parte, justamente felicitaciones a nuestros reyes, tremendo agradecimiento a todos nuestros maestros y maestras de primera de CIPA que nos regalan su tiempito al final del día, en el ombligo de la semana. Muy amable Alfredo, muchas gracias por su calificación. Tratamos de plantear nuestra experiencia con el apoyo de la jefa y José, ¿cierto? En el contexto de lo que se trata para este mes, que son las maderas, esperando haber sido de utilidad para ustedes, ¿no? Y nuestros teléfonos y correos a su disposición para todo lo que necesiten, especialmente la ubicación. Y el dato que se nos quedaba en el tintero, las puertas se trabajan descolgadas, especialmente por la parte de abajo, que es la parte donde más pasa colada la humedad, ¿ok? Y los esperamos para la próxima capacitación, que son los productos amigables con el medio ambiente. Ajá, perfecto, pues. Para eso, junio. Junio nos viene con productos amigables. Productos, mira, que protegen, decoran y no generan daño al medio ambiente, no impactan ambientalmente, que es muy, muy, muy importante. Gracias a ustedes, exacto, que tengan muy buen descanso, sigan cuidándose porque hay muchos muy bien, gracias por malulos todo en el ambiente. Cuídense. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias, que esté muy bien, a cuidarse. Gracias, Francisco, muy amable. Gracias a todos, feliz noche. Igualmente, que descanse, señora Betsabe, Francisca, muy amable, muchas gracias. José, un abrazote, un lujo trabajar contigo, jefa muy amable. Gracias, que esté muy bien todo, nos vemos.